Presentar el ciclo de conferencias, que como sabéis son una serie de viernes a lo largo del otoño. Se inaugura hoy con la conferencia sobre contaminación lumínica, una oportunidad para atajar una grave amenaza. El día 10 de noviembre, Diego Tapetado va a dar una conferencia sobre las agallas de la Sierra de Hoyo de Manzanares. Las agallas son unos insectos que, bueno, ya os lo explicará él. Es un tema muy interesante, disfrutamos mucho de sus enseñanzas en una excursión que hicimos por las viñas en la primavera de este año. Nos explicó y nos enseñó un montón. Antonio Ordóñez y Nacho Morando van a dar el día 24 de noviembre, también viernes, también a las 8 de la tarde, una charla sobre el Observatorio Ciudadano de la Biodiversidad de la Sierra de Hoyo. Hoy va a salir en algún momento, pero yo no me he querido extender para nada en el tema, puesto que vamos a tener la oportunidad de escucharles en profundidad. Y termina el ciclo el 15 de diciembre con una charla de José Manuel Blanco Rojas sobre el cuadro de Velázquez, Cacería de jabalíes en el Hoyo. Que es un cuadro, tenemos una copia en el Prado, y creo que el original está en Londres. Pero bueno, eso seguro que él lo sabe mejor que nadie. En ausencia de quien me presente, me tengo que presentar yo. Yo soy Antonio Tenorio. Es la segunda vez que estoy aquí dando una charla. La primera la di hace, no me acuerdo ya, si 3 años, una cosa así probablemente, no me acuerdo, que era sobre virus emergentes, porque yo soy virólogo, he estado trabajando en el Instituto de Salud Carlos III hasta hace 4 años, una cosa así, que por enfermedad me dio una incapacidad laboral, pero como no sé estar quieto, pues me meto en otras cosas. Y entonces un poco la misma metodología que seguíamos entonces, que era, bueno, pues identificábamos, yo llevaba el laboratorio de virus, digamos, peligrosos como ébola, como Crimea-Congo, que ha causado un brote en España, chikungunya, que lo está causando ahora mismo muy serio en las Américas, dengue, etc. Entonces, pues nuestra metodología era detectar un riesgo, investigarlo, poner herramientas para su diagnóstico y su vigilancia y hacer recomendaciones para su control. Ayer me di cuenta de que el esquema de la charla que estaba preparando era exactamente el mismo. Identificamos un riesgo, vemos por qué es un riesgo, vamos a ver cómo podemos investigar sobre él, cómo poderlo controlar y vamos a hacer recomendaciones para intentar atajarlo. Es exactamente el mismo esquema. Yo estoy hablando ahora como portavoz de un grupo, que es el Grupo de Contaminación Lumínica de Hoyo de Manzanares, que empezó a principios de este año con a propuesta de la Asociación Cultural del Ponderal. Nos reunimos, miembros de la Asociación Cultural del Ponderal, en la primera reunión fue eso, y de la gente que había organizado las primeras jornadas de Hoyo al Cielo, que eran pues el Aula Apícola, la Asociación Ecologista de Alcornoque y el blog Cosas de Hoyo. Después de esa reunión, donde quedamos en sí, en constituirnos y una serie de objetivos, que luego iremos desgranando, después de esa reunión se fueron incorporando expertos en diferentes temas que se quisieron ir acercando, que se acercaron al grupo porque están interesados en integrarse ya sin pertenecer a ninguna asociación. De tal manera que se ha constituido un grupo de trabajo amplio en el que hay una enorme riqueza y diversidad y que ha dado unos resultados, bajo mi punto de vista, excelentes, pero que ahora veremos. ¿Qué es la contaminación lumínica? Es lo primero que nos tenemos que preguntar. La contaminación lumínica es un problema reciente, relativamente reciente, que digamos, yo lo cifraría en hace 10 años, 15 años máximo, que se empieza a hablar de ello, y es un problema que
ha ido creciendo asociado al desarrollo tecnológico. No tanto al desarrollo de las sociedades económicamente como al desarrollo tecnológico. A medida que las bombillas clásicas de incandescencia y podían ir siendo sustituidas y debían ir siendo sustituidas por su elevada ineficiencia, solo un 5% de la energía que consumían se transformaba en luz, pues a lo largo de ese desarrollo tecnológico han ido desarrollándose bombillas más baratas que con menos coste iluminaban más. Eso ha llevado a que haya habido una sobreiluminación en el planeta que está generando, y a partir de entonces es cuando, a partir de hace 10 años aproximadamente, cuando se empezaba a ver un problema serio, un problema que todavía no conseguimos tener del todo, ni mucho menos acotado, ni siquiera comprendido, pero del que ya sabemos bastante. Esto que veis aquí es una imagen elaborada por un proyecto europeo que es la red sobre la pérdida de la noche, LON en inglés, y por el proyecto europeo Stars for All, Estrellas para Todos. Este de aquí, este proyecto está integrado dentro de porque es una red, aglutina una serie de proyectos europeos y de iniciativas ciudadanas. Por ejemplo, la nuestra ha sido recientemente incluida en el proyecto Stars for All. Y esto procede de un material didáctico. Esto no, estos son escenas de hoyo. Esto es una fotografía de mi sombra, de la sombra que proyecta una farola en mi habitación, es decir, intrusión lumínica. Es un ejemplo de intrusión lumínica, algo que intenta evitar este vecino que ha tapado de negro esta cara de una farola para evitar que le entre la luz por la noche. Y esto es un ejemplo de un abuso de iluminación innecesaria. ¿Qué es entonces la contaminación lumínica? Después de muchas vueltas hay muchas posibilidades, pero la que usa esta red es la contaminación, es la iluminación nocturna excesiva, mal dirigida o innecesaria. Aquí veis algo que tenéis en los folletos y que no voy a insistir, pero porque tenéis oportunidad de leer y aquí hay mucha letra. En definitiva tenemos tres claves. La dirección, la iluminación no la podemos dirigir allá donde no es necesaria, no la podemos dirigir hacia arriba, no la podemos dirigir para que entre en una casa, tenemos que dirigir para que ilumine lo que tiene que iluminar. El color, algo muy importante y muy reciente el descubrimiento. En el espectro de emisión del día o en el espectro de emisión de las bombillas, uno ve los diferentes componentes del color. Bueno, pues el color azul es el más peligroso. El color azul es el que más abunda en los LEDs blancos, por ejemplo. Los LEDs blancos, estos que se están poniendo tan de moda, es el más peligroso para nuestra salud, para la del medio ambiente e incluso los fotones azules son los que más se dispersan en la atmósfera y los que más contaminación lumínica generan, los que más nos impiden llegar a ver el cielo. Y desde luego la intensidad, pero la intensidad se ha descubierto que es mucho menos importante que el color. Es decir, cuanto más iluminados estemos, más problemas va a haber para todo, para la salud, para el medio ambiente, etc. ¿Qué efectos tiene? Estoy hablando de la salud, hay muchos más efectos, pero vamos a hablar de los efectos sobre la salud. Afecta a nuestro bienestar y a nuestra salud. Esto lo hemos aprendido, yo lo he aprendido a lo largo de este año, cuando hemos empezado a trabajar por ello, y para mí ha sido una enorme sorpresa. ¿Y por qué afecta a nuestra salud? Porque, luego lo vamos a ver, se rompe un sistema de regulación de nuestros relojes biológicos. Entonces, genera insomnio, parece claro, pero también síndromes hormonales como obesidad o síndrome metabólico, infertilidad, etcétera, y cánceres de origen hormonal también, como son el cáncer de mama, el cáncer de próstata y el cáncer de colon, porque hay una alteración completa del sistema inmune. El tema del reloj biológico es tan importante, tan insospechadamente importante, que ha sido el motivo del último premio Nobel de Medicina, que ha sido dado a no los descubridores del reloj biológico. El reloj biológico lo conoce la humanidad de siempre, sabemos los ciclos que tenemos de día y noche, pero sí de los mecanismos que subyacen en la regulación
de nuestro organismo a través del sistema biológico, cuáles son las moléculas que lo están regulando. Aquí no sé si lo podéis ver, pero esta es la curva de publicaciones que a fecha 9 de octubre del 17, es decir, el 17 todavía le falta por crecer, de publicaciones sobre contaminación lumínica y salud. El número de publicaciones. Vemos que en 20 años, el año pasado se hicieron 85 publicaciones internacionales, 20 años antes solo había 5. Pues si nos vamos a los problemas, a algunos de los problemas que más nos afectan, por ejemplo, vemos cómo se sabe que es por contaminación lumínica. Bueno, pues aparte de que en modelos experimentales se puede manejar muy bien, en humanos es muy difícil hacer esa asociación, pero uno de los grupos que se manejan es el de la gente que trabaja de noche o la gente que trabaja en turnos. La gente que trabaja en turnos está rompiendo su reloj biológico. Entonces, ¿qué efectos tiene eso sobre la salud? Bueno, pues sobre trabajo en turnos y cáncer vemos también un incremento exponencial, que es el que está viendo. Pasamos de 13 publicaciones en el 96 a casi 10 veces más, 116 en el 2016, que son muy cercanas a las que ahora mismo hay en el 2017, que claramente se ha superado. Son temas que realmente novedosos, que los médicos, muchos médicos no lo saben, supongo que muchas enfermeras tampoco. Es algo que se intuye, que, bueno, que romper el ritmo del sueño puede ser perjudicial, pero probablemente por insomnio, hasta el llegar a asociar a síndromes metabólicos, a problemas cardiovasculares, a cáncer, etcétera, es algo que se están acumulando las evidencias recientemente y que una gran parte, desde luego, de la población lo desconoce, de los políticos, pero incluso de la comunidad sanitaria. Eso ha llevado a que diferentes organismos internacionales, como la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria, Ambiental y Ocupacional, haya hecho una evaluación de riesgos para la salud asociadas con el trabajo nocturno. Esto es del 2016, de mayo del 16. Veis aquí, esto es de diciembre del 17, es decir, esto es datos obtenidos antes de la publicación oficial de Internet, que es de su equivalente en Estados Unidos, del Instituto Nacional de Toxicología de Estados Unidos, hablando sobre un informe sobre el trabajo en turnos durante la noche, la luz artificial durante la noche y la ruptura del ritmo circadiano. El ritmo circadiano es por casi día, circadia, o circadiem, o como se diga en latín, que no lo sé, pero es por los ritmos que tenemos de 24 horas. En este informe pues se expresa ya pues los cambios, los efectos sobre la salud, que ya los pongo aquí en castellano, cambios en el sistema circadiano, alteraciones del sueño, síndromes metabólicos y hormonales, por ejemplo, afecta a la fertilidad, diabetes, cánceres, efectos gastrointestinales, cardiovasculares, sobre el sistema inmune, psicológicos y cognitivos. Esto es una representación de nuestro reloj biológico, lo que a lo largo de las 24 horas se puede ir observando, ¿no? Pues desde el nivel de alerta, de coordinación, de velocidad de respuesta, de fortaleza muscular, presión sanguínea, temperatura corporal, movimiento intestinal, sueño, etc. Vemos que son cosas que sabemos reconocer como que nos van cambiando cada día. Pero aquí hay una molécula clave, que es aquí el inicio de secreción de melatonina en el atardecer. No es la única hormona, la melatonina sería esta de aquí, que digamos no es esta, es esta de aquí. Es esta de aquí que a lo largo de la noche es cuando se excreta y en el día desaparece por completo. Eso sucede con la melatonina, pero también tenemos otras hormonas como el cortisol, que es al revés, digamos que los máximos se alcanzan durante el día, y hay otros efectos como el nivel de alerta, la temperatura, que aquí también se representan. Pero, como os digo, la melatonina es la molécula clave, y es la molécula clave porque regula la producción hormonal rítmica, por ejemplo la del cortisol, pero también otras hormonas, sincroniza el ciclo del sueño, modula la respuesta inmunológica, tiene una acción antioxidante
Esto es muy importante para la lucha contra las mutaciones que acaban derivando en cáncer, por ejemplo. Retrasa el envejecimiento y tiene una acción neuroprotectora. Si vemos esta serie de capacidades que tiene la melatonina, lo podemos asociar fácilmente con los problemas que para la salud generaba su ausencia, la falta de producción de melatonina o la disminución. ¿Qué pasa? Pues que ¿qué regula la melatonina? El día y la noche, la luz y la oscuridad. Esto es una representación, una fotografía preciosa capturada de internet de un paisaje pues, con el sol a diferentes horas en su recorrido y con diferentes luminosidades. Y vemos cómo va cambiando del blanco al anaranjado hasta que desaparece, luego el amanecer, ¿no? Esto lo vemos aquí en el espectro de luz que os decía. La luz del día tiene un componente azul muy importante que desaparece en el atardecer. Eso lo vemos también en los espectros de emisión de las luces artificiales. Entonces vemos cómo esta es la vela clásica, la luz incandescente de Edison, estos son los fluorescentes, estos son los LED. Y vemos que a medida que han ido desarrollándose tecnológicamente, el componente azul ha ido aumentando. Por eso os decía que es un problema reciente y que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, no tanto con el desarrollo de las sociedades como con el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico no ha acabado ahí. Ya somos conscientes del problema y ya están empezando a salir alternativas como el LED orgánico, que veis que mientras que el LED blanco suprime hasta un 80% la producción de melatonina, el LED orgánico es incluso menor que el de una vela, la supresión de melatonina. Es decir, ahora la evolución tecnológica nos va a devolver, nos va a llevar a una luz sana, que es la que perdimos a lo largo del siglo XX. Esto lo tenéis de otra manera, diferentes tipos de bombilla, los niveles de supresión de melatonina. Perdonad porque hay muchas diapositivas que están en inglés. Cuando he podido lo he traducido, pero no siempre es fácil el traducirlo. Pero bueno, como os estoy comentando, yo creo que se pueden seguir bien. Esta especificidad del LED blanco llevó recientemente a un informe del 2016 de la Asociación de Médicos Americana, en el que hablaba de los efectos sobre los humanos y sobre el entorno de los LED que están iluminando nuestras comunidades. Ha causado, por supuesto, un gran revuelo en el mundo de la industria, como no podía esperarse de otra manera. A mí me recuerda a cuando no viví yo en estos momentos, porque en ese momento era un inconsciente que fumaba mucho igual que ahora, porque me engañaron de pequeño diciéndome que el fumar no era malo para la salud. Pero cuando empieza a asociarse el tabaco y el cáncer, las compañías, la industria se vuelca contra esas investigaciones, tratando de desprestigiarlas. Y eso es un poco lo que ha pasado, ¿no? Es respuesta a la afirmación de la Asociación de Médicos Americana, respuesta al informe de la Asociación de Médicos Americana por parte de las compañías. Eso no quita validez, ni mucho menos, a la realidad de los experimentos científicos y de los datos científicos que tenemos. En resumen, respecto a qué tipo de iluminación, no es el objeto de esta charla, que va mucho más orientada a otros temas. Esta es la luz natural diurna, que nos quita, nos suprime la producción de melatonina de una manera natural, pero si nosotros siguiéramos nuestros ritmos estaría muy bien. El problema, el otro día vi que había salido un artículo muy curioso, que era el experimento de Ford y Edison no pasa los criterios de regulación estatales. Se suponía, era un supuesto en el que un tal Ford y un tal Edison querían implantar el trabajo nocturno y Edison inventaba una luz para que convertir la noche en día, ¿no? Entonces, pues empezaban a analizar todo lo que, según los criterios actuales de una experimentación, se podría llevar a cabo o no, y lo tiraban de plano, ¿no? Estamos acostumbrados a algo que es absolutamente nefasto para nuestra salud. Bueno, pues esta es la luz natural diurna, que ojalá que fuera la única luz
de componente azul, pero es que por la noche nos iluminamos con LED blanco frío o estamos delante de las pantallas de nuestros iPhones o de nuestras tablets, que veis también tienen un elevado componente azul. Como alternativa, ahora mismo hemos hablado del LED orgánico, las bombillas de sodio de alta presión, que son las amarillas que se han ido sustituyendo por los LED blancos, sin embargo eran buenas para nuestra salud. Y desde luego el LED blanco cálido, incluso antes del LED orgánico, ha salido una gama de LEDs que ya tienen diferentes colores. Entonces el LED orgánico cálido es admisible. El que es absolutamente inadmisible es el blanco frío. Los LED ámbar o los blancos cálidos y demás, pues sí que lo son. Hemos pasado ya de hablar sobre la salud, los efectos sobre la salud en el humano. Os podéis imaginar que estas alteraciones que se producen en el humano se van a producir igual en otras especies diferentes al humano, porque estamos acostumbrados a esos sistemas. Pero vamos a ver cómo puede afectar no solo ya a las especies, sino a los ecosistemas. Si tenemos en cuenta que los insectos son más del 90, o cerca del 90% de las especies conocidas, y sabemos que los insectos son enormemente sensibles a la luz, podemos imaginar que cualquier alteración sobre la luz va a afectar a los insectos y, por consiguiente, a los ecosistemas. Esto es un trabajo que me ha enviado hace unos días un miembro del grupo de contaminación lumínica. Es una publicación del día 18 de octubre, antes de ayer. Hemos perdido un 75% de los insectos voladores en 3 décadas. Esto es un trabajo realizado por un equipo suizo en Alemania. Aquí los veis, estos son cuanto más amarillos, más recientes, y cuanto más azules, más antiguos, los datos de cantidad de masa atrapada de insectos en trampas en reservas naturales de Alemania. O lo veis aquí la tendencia, claramente. Esto es logarítmico, entonces el incremento, digamos, si fuera no logarítmico, sería mucho más pendiente. Cuando analizan los porqués, intentan localizar los porqués de esta pérdida de masa, no lo consiguen asociar. Bueno, pues quizás el que haya campos de cultivo al lado puede influir negativamente, o sea, puede favorecer esta desaparición, por tanto es para arriba. Eso puede ser por los insecticidas, el principal factor. Otra, existencia de árboles, y al contrario, la existencia de árboles favorecería que hubiera más insectos, pero la gran mayoría, y aquí se rompe el gráfico hasta llegar aquí, es por factores desconocidos. No se sabe por qué desaparecen los insectos. Se ha considerado la luz en este análisis, pero se ha considerado la luz durante el tiempo de la recogida. No sabemos qué es lo que pasa con el resto. Yo no estoy diciendo que la contaminación lumínica sea responsable de esto, estoy diciendo simplemente que no se ha considerado y que justo en los últimos 20 años es donde se ha disparado la contaminación lumínica en el globo. Este es otro trabajo, también enviado por otro miembro, que me ha enviado otro miembro del grupo, que es sobre la polinización nocturna. Disminuye en un 62% en las áreas iluminadas, en los campos iluminados. La polinización es, desde luego, clave para los ecosistemas, para nuestra vida, para todos los seres vivos, ¿no? que dependen, los herbívoros, etc. Pero el problema no es que desaparezca solo por la noche, sino que el efecto no se corrige durante el día. Incluso, no se sabe por qué, durante el día también disminuye la polinización, mucho menos en los campos que estuvieron iluminados por la noche. En total, tenemos con que las plantas que se someten a iluminación nocturna tienen un 13% menos de frutos. Sabéis que el tema de la desaparición de las abejas, que está causando muchísimos problemas económicos en Europa y en Estados Unidos, está asociado fundamentalmente no a la falta de producción de miel, sino a la falta de polinización
¿no?, necesaria para los campos de cultivo y no solo para los cultivos, yo diría también para todo el medio ambiente. Y es que los ecosistemas que implican los insectos nocturnos, si decíamos que eran muy importantes los insectos en cuanto a masa, en cuanto a número de especies, etcétera, son enormemente complejos. No son solo los insectos polinizan, los insectos son también fuente de alimentación de mamíferos, de aves, de anfibios, ¿no? Entonces, cuando afectas al insecto, estás afectando a todo el ecosistema. Este es el grupo cuando se planteó, cuando se constituyó, decidió 3 ejes de trabajo: estudio y concienciación, dar información a la población, ayudar a los equipos de investigación que estaban trabajando sobre el tema y tratar de proponer soluciones. Entramos ahora en esta fase que es la de intentar ayudar a los equipos de investigación que están trabajando sobre el tema. Aunque os advierto que esto puede ser un investigador, pero puede ser un ciudadano también preguntándose, ¿pero qué me están contando este grupo?, ¿no? O puede ser un político diciendo, bueno, tendremos que actuar. O sea, esta fotografía me parece que es buena para representar la idea del grupo. Estos son uno de los trabajos impulsados por uno de los miembros del grupo, que es Antonio Ordóñez, y que os dará charlas sobre biodiversidad virtual, es el de caracterizar la biodiversidad de los insectos nocturnos que acuden a luz en Hoyo de Manzanares. Con una trampa de luz ultravioleta colocada en el jardín, bueno, veis aquí un montón de manchitas, ¿no? Cuando uno mira esas manchitas una a una, no las puede fotografiar a todas, porque ese era teóricamente el protocolo, pero es que había entre 250 y 500, no más de 250 seguro. Entonces, esto fue en mi casa hace 15 días o algo así, y lo que hice fue fotografiar por los morfotipos, es decir, por los diferentes, esto es diferente de esto, le tiro una foto y a ver quién me lo puede identificar. Bueno, pues resulta que gracias a esa plataforma de fotografía y diversidad o de biodiversidad virtual, las envías y resulta que en horas pues te pueden llegar a identificar la especie, porque esto funciona con que los ciudadanos suben la fotografía, ya os lo contarán, y los expertos identifican la especie. La idea, no os voy a contar los resultados, porque eso creo que nos lo contará Antonio, pero la idea es que recojamos información sobre biodiversidad en el municipio, generemos modelos para que se recoja en otros lugares también y que luego se integren esos datos con los datos de contaminación lumínica para ver qué conclusiones, porque el trabajo sobre contaminación lumínica se ha estado haciendo y se está haciendo mucho, pero me decía Alejandro Sánchez de Miguel del Instituto de Astrofísica de Granada, dice, pero es que lo que nos falta son trabajos sobre el impacto en la biodiversidad. Digo, pues estamos en el lugar ideal para poderlo hacer, estamos en una reserva natural, ¿no? Estamos en un lugar maravilloso. Entonces, es de esa integración de datos lo que estamos buscando. Pero también, no solo vamos a recoger datos sobre biodiversidad, sino que vamos a ayudar a recoger datos sobre contaminación, sobre el nivel de calidad del cielo nocturno que tenemos. Este es el catedrático Jaime Zamorano de la Universidad Complutense de Madrid. Este es otro miembro del grupo que hoy no está entre nosotros, Ernesto, ¿verdad? No. Y están instalando aquí en esta caseta un aparatito que está enfocado al cénit, justo a la vertical del cielo, y está midiendo constantemente la luminosidad que hay. Entonces veis aquí, esto es un gráfico, el nuestro es el verde, no el rojo, el nuestro es el rojo, entonces veis cómo pues aquí en este día, que esto es del día 17 de octubre, pues a las 8:20 empieza a anochecer y llegamos a un nivel 20 de magnitud astronómica, y luego veis aquí cómo empieza a oscilar. Esto fue porque en la noche del 20 al 21, del 17 al 18, perdonad, fue cuando entraron las nubes, empezaron a entrar las nubes,
que nos han dejado estas lluvias de atrás. Vemos que estamos mejor que Madrid, pero estamos peor que otros lugares oscuros, como un pueblo que hay en la sierra de Guadalajara. De este pueblo de Guadalajara, lo veis aquí, veis cómo se pueden identificar las noches de luna llena, que son un color, digamos, peor calidad de cielo. Veis la longitud de la noche, ¿no? Aquí en torno a finales de junio, el cambio de estación. Comparando estos datos, en la Universidad Complutense tienen una red de sensores para sacar conclusiones. Veis aquí son los datos de Hoyo de Manzanares, es menos azul desde luego que el de la Sierra de Guadalajara, pero mucho mejor que el del Observatorio de la Complutense de Madrid, ¿no? Nosotros tenemos eso, pero, y no sé si saldrá luego, pero también lo que vamos a hacer es, con una adaptación de ese aparato que tienen hecho para un coche, se van a recorrer las pistas que se pueden recorrer en el coche, midiéndolo para tener los datos georreferenciados. Y nos lo van a adaptar también para poder recorrer los senderos del pueblo, o bien en bicicleta o bien andando, de tal manera que vamos a tener un mapa de contaminación lumínica del pueblo. Otra manera de obtener estos datos, que es muy novedosa y que fue parte de una tesis doctoral desarrollada en la Universidad Complutense, es la de obtener, con un objetivo de ojo de pez, una fotografía de toda la cúpula celeste. Con eso, integrando aquí calibrándolo, integrando en escala de grises y demás, se puede obtener el mismo dato, pero además se obtiene más información. Veis aquí estos bordes, que están más iluminados, nos están indicando los focos de contaminación lumínica. En nuestro caso, por ejemplo, pues podrían ser Madrid, Villalba, no es de aquí, de esta fotografía, Cerceda, Moral Zarzal y Colmenar Viejo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto nuestro fotógrafo ha adquirido, él dice que no para este proyecto, sino porque es que le venía bien, unos objetivos para poder hacer este trabajo, pero yo no sé, yo creo que es muy entusiasta también. Este es nuestro fotógrafo. Está en un lugar protegido. Está en un lugar donde estábamos calibrando los sistemas fotográficos para hacer este tipo de historias. Esto está justo donde termina Hoyo de Manzanares yendo hacia Colmenar Viejo, donde las casas de peones camineros, enfrente, que hay un sitio donde se puede dejar aparcado el coche, ahí estamos y ahí vemos pues, el cielo de Madrid, ¿no? La contaminación de Madrid y toda la contaminación lumínica. Entonces, la idea que tenemos es la misma, integrar los datos comparar los datos que nosotros tenemos con los obtenidos mediante diferentes modelos con datos obtenidos desde satélites. Nosotros los vamos a obtener desde el suelo y vamos a compararlo y vamos a validar. En definitiva, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues queremos ver en qué puede ayudar la ciencia ciudadana en la vigilancia y en el control de la contaminación lumínica. Queremos identificar herramientas de estudio que sean fácilmente replicables para que otros grupos puedan estudiar, puedan utilizarlos en otros lugares de España o de Europa, fomentar la participación ciudadana, crear conciencia ciudadana y, desde luego, publicar y difundir los resultados, algo muy importante. O sea, no queremos jugar o no queremos solo jugar y pasárnoslo bien, sino queremos sacar conclusiones y creemos que el enfoque que se le está dando de integrar datos de biodiversidad con contaminación lumínica medida por diferentes vías, incluso que sea posible hacerlo por ciudadanos, creemos que es una herramienta que puede ser muy potente. Esta es la estructura del proyecto, que es muy llamativa. Esta es la Estación Orbital Internacional, que es la que está obteniendo constantemente, aparte de los satélites, está obteniendo, por ejemplo, fotografías de los lugares, y estos datos, por ejemplo, de Hoyo de Manzanares, del parque y demás, pues los vamos a integrar también para poderlos comparar. Y aquí están el resto estos son las fotografías, por ejemplo, que saca la Estación Orbital Internacional. Y estos son pues, las universidades con las que vamos a trabajar: la Complutense de Madrid, el Instituto de Astrofísica de Andalucía del Consejo y la Politécnica de Madrid.
Es decir, estamos haciendo ciencia dirigida por científicos y nosotros somos los peones que estamos poniendo el trabajo. Hemos hablado ya de los efectos en los ecosistemas. Hemos visto que pone en peligro los hábitats nocturnos, etcétera, pero ahora vamos al origen de la preocupación por los cielos oscuros, que fue de los astrónomos. Fueron los que dieron la voz de alarma, que no podemos observar las estrellas antes que de preocuparnos por la salud y todas estas historias, ¿no? Y eso es algo importante, porque yo me acuerdo de no ir a ver la Vía Láctea, y desde luego que ya no he ido hace mucho tiempo que no veo la Vía Láctea. Y es algo que son experiencias únicas, ¿no? Como lo de ver luciérnagas, que ya han desaparecido virtualmente de Hoyo, y que, aunque todavía hay alguna descripción escasa, ¿no? Pero que yo recuerdo en los veranos, pues que era muy común el observar luciérnagas. Y han desaparecido probablemente por la contaminación lumínica también. La experiencia de Hoyo al cielo, que fue la pionera en Hoyo para preocupación sobre los cielos nocturnos, que pensamos que una de las cosas que si consideramos mejorar el nivel de contaminación lumínica de Hoyo y de su entorno, sobre todo de la que recibimos del exterior, pues podría incluso ser un recurso más dentro de los encantos de Hoyo, ¿no? Si se pudiera poner, como en otros lugares, un lugar para que los aficionados a la astronomía vinieran a disfrutar de nuestro cielo estrellado. Os pongo aquí un fragmento de un reciente, también creo que es del día 18, sí, blog, y que también ha sido enviado por un miembro del grupo, si es que como es un grupo muy interactivo, de Julio Vías. Julio Vías es un guadarramista de siempre y es concejal actualmente de Medio Ambiente y Urbanismo, creo, en Miraflores de la Sierra. Y lo titulaba así: Miraflores de la Sierra encabeza la lucha contra la contaminación lumínica en el Parque Regional de Sierra de Guadarrama. Él es el responsable, el medio ambiente es lo lógico, pero es que es verdad. O sea, ellos fueron los primeros que organizaron las primeras jornadas sobre contaminación lumínica en la Sierra de Guadarrama, pero además encargaron, y de ahí saca pecho, un estudio ambiental sobre su contaminación y un plan para iluminar Miraflores de acuerdo con estándares internacionales y recomendaciones internacionales de las que recomienda la Fundación Starlight, que es la que da certificado de pureza, digamos, ¿no? De esta ciudad es buena, está cuidando sus cielos nocturnos. Esto de aquí nos lleva a... es que además derrocha energía y dinero. Sabemos que la causa de la contaminación lumínica ha sido justo el intento de ahorro energético con el cambio de las bombillas. Pero es que ahora mismo las instalaciones que tenemos se puede ahorrar todavía un porcentaje mucho mayor sustituyendo las bombillas que tenemos y los sistemas de iluminación que tenemos por otros mucho más eficientes y menos contaminantes. Y en ese sentido hemos propuesto a los representantes de Hoyo, ahí con las dos subrayaditos, a los representantes políticos, a todos los grupos políticos, que soliciten una subvención al Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, que está abierta, y que subvenciona a coste cero durante 10 años, y además con una posibilidad de un año más, que yo eso no entiendo muy bien si es a coste cero, para qué sirve un año de carencia en el préstamo, pero a lo mejor aquí algún experto me lo explicará. Pero es así. Los proyectos de sustitución del alumbrado público que impliquen un ahorro de al menos el 30% del consumo energético. Estos son fondos que vienen de Europa, que obviamente está muy preocupada para disminuir no solo por el ahorro energético, sino por lo que eso conlleva, de emisiones de CO2, etc. Entonces está financiando a los estados para que sustituyan sus sistemas de iluminación nocturna. He de decir que, por desgracia, España es de los países, junto con algún país del Báltico, que más derrocha en energía. Os puedo decir que no solo en cantidad de euros o de kilovatios, sino en cantidad de luz emitida, en España estamos, o digámoslo de otra manera,
un país tan poco desarrollado como Alemania está consumiendo un 45% de lo que consumimos nosotros. Es decir, tenemos mucho retraso en lo que es la adecuación de nuestros sistemas. Entonces, bueno, pues hemos presentado muy recientemente, el día 9 de octubre, a los grupos políticos una propuesta para que soliciten esta subvención. Aquí tenéis el texto. Y no es la única de las soluciones que intentamos promover. Pensamos inicialmente en intentar proponer la elaboración de una normativa municipal que regulara la iluminación nocturna. Después de hablarlo con otra gente, entre nosotros, de ser conscientes de que el problema que tenemos en Oyo no viene tanto de nuestras luces como de la que nos vienen derivadas de nuestro entorno, pensamos que era mucho mejor intentar promover una normativa autonómica. Y pensamos que eso es posible. La Comunidad de Madrid carece de normativa. De las 17 comunidades autónomas o comunidades y ciudades autónomas del Reino de España, hay en torno a, creo que son 8 o 9, que tienen una regulación específica. Cataluña, Andalucía, Canarias, Murcia, no me acuerdo ya exactamente todas, pero que la tienen. Unas más antiguas que otras, Madrid no la tiene. Y pensamos que es el momento de forzar a que Madrid lo tenga. Lo mismo, de convencer a los grupos políticos, esto es un tema transversal, para que se desarrolle una normativa que regule la iluminación nocturna en aras de cuidar nuestra salud, la de nuestro medio ambiente y nuestro bolsillo, porque ahorraremos también mucho dinero en pago de impuestos para pagar las tasas municipales, ¿no? ¿Cómo queremos hacer esto? Bueno, pues lo que queremos estamos ahora en la fase de recopilación de normativas para intentar elaborar un borrador muy básico para que lo discutan los grupos políticos en la Asamblea de Madrid. No sabemos cómo vamos a hacerlo llegar, pero tenemos estrategias para los dos lados. Lo podemos hacer llegar a través de una iniciativa legislativa que presenten 10 municipios, y seguro que conseguimos esos 10 municipios colindantes en la misma zona que estén interesados en presentar una iniciativa para que esto se regule en la Comunidad de Madrid, o podemos presentarlo a cada uno de los grupos políticos, igual que hemos hecho aquí para la solicitud de esta subvención, para que lo consideren y que se pongan de acuerdo entre ellos en elaborarlo o en discutir el borrador, modificarlo y aprobarlo. Para esa labor, nosotros como grupo de Oyo de Manzanares nos sentimos absolutamente desbordados, pero afortunadamente contamos con que estamos con un paraguas, que es el Observatorio Ciudadano para la Conservación del Patrimonio de la Sierra de Guadarrama, al cual pertenece la Asociación Cultural Ponderal, que ya está haciendo este tipo de trabajo de hablar con los grupos políticos de la Asamblea para otros proyectos y que es respetado por grupos del Partido Popular, a Podemos, pasando por Ciudadanos, socialistas, etc. Entonces, creemos que cual sea la vía que se utilice, vamos a poderlo llegar y que vamos a poder llegar a ello para que presentar el borrador en las terceras jornadas de contaminación lumínica. Os decía que las primeras se hicieron en Miraflores, las segundas se han hecho este año en el 2016, las segundas se han hecho este año en Cerceda, y ahí propusimos, el grupo fue, previo a comunicación y autorización de nuestro alcalde, a proponer que en el 2018 se hiciera en Oyo de Manzanares. Y entonces se aprobó y se van a hacer en el 2018 en Oyo de Manzanares, y creemos que es un muy buen momento para aprovechar esas jornadas, que serán probablemente dentro de un año, aproximadamente en el otoño de 2018, para hacer esta propuesta a nivel comunitario. Crucemos los dedos, que no se tuerzan las cosas y que lleguemos a tiempo y todo bien, y que no haya tropezones por el camino. Esta es la fotografía que presentamos, un poco para convencerles que la Sierra de Manzanares también es Sierra de Guadarrama, ¿no? Porque esto se llama, en el Parque Nacional de Guadarrama, bueno, nosotros estamos en la periferia, pero somos Guadarrama y somos los primeros receptores de los problemas de contaminación de la gran metrópoli. Por eso lo hemos llamado Oyo de Manzanares, enfocando soluciones.
Tenemos asegurada ya financiación del proyecto europeo Stars for All, del Ayuntamiento de Oyo de Manzanares, pero incluso también del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra. Y contamos con la colaboración desinteresada de científicos de diferentes organismos, instituciones, universidades que están trabajando, o empresas que están trabajando sobre el tema de contaminación lumínica, con lo cual creemos que esto se va a poder llevar a cabo sin graves problemas. Y aparte de toda la gente que ha salido citada, los logos de la anterior diapositiva, que es los que van a colaborar en las jornadas, yo no quiero dejar de aquí en este momento pues, de agradecer a Julio Vías por ser pionero en este tema en la Sierra de Guadarrama, por su apoyo, a las 3 asociaciones que generaron la propuesta de Oyo al Cielo, que luego ha asumido el Ayuntamiento de Manzanares, a la plataforma Biodiversidad Virtual de Ciencia Ciudadana, que nos está facilitando ese trabajo científico de los ciudadanos de a pie o de a mochila, como le queramos llamar, la Asociación Cultural El Pondeal, el Patrimonio, el Observatorio del Patrimonio, y a la librería de Oyo, porque tanto Jesús como María como Adrián, cada vez que vamos, nos dicen que eso lo ha pagado la editorial, que lo ha pagado no sé quién, que tal y que no nos quieren cobrar. Entonces, veis que, por ejemplo, estos folletos que estábamos repartiendo han sido a coste cero para el grupo, supongo que desde luego a coste cero no para la librería de Oyo. Entonces creo que es más que honesto el agradecerles su apoyo en todo esto. Y nada más, muchas gracias. Al final no he tardado más de 50 minutos, 45 minutos desde que empezamos, de modo que creo que han ido bien las cosas. Gracias. Sí, Manuel. Bueno, yo quería felicitarte por una conferencia estupenda, muy bien elaborada. Muchas gracias. ¿Cómo se nota que somos amigos? Quería hacerte una pregunta. He leído en alguno de estos panfletos que se pegan en las paredes que el Ayuntamiento tiene previsto hacer una inversión de unos 600.000 euros, creo que en cambiar las luminarias del pueblo. No, eso era un proyecto que consiguió, esta subvención que queremos proponer al Ayuntamiento, es la que ha conseguido el Ayuntamiento de Cerceda Boalón-Matalpino, que solicitó esta subvención, se le ha concedido, entonces tiene un préstamo que creo que son 900.000 euros o algo así, que es lo que va a invertir es en cambiar las luminarias y poner un sistema inteligente, digamos, en el que se puede regular la intensidad, cosa que no se puede hacer con las bombillas halógenas, etcétera. Con los LEDs sí que puedes regular la intensidad de iluminación. Además, una cosa muy novedosa y es que va a cambiar también en las urbanizaciones, pero va a dejar la responsabilidad de la cantidad de iluminación a cada urbanización. Van a ser los que van a decidir y, por tanto, los que van a decidir su factura también. Eso es en Cerceda. Eso es lo que proponemos que se haga en Oyo de Manzanares. Los LED... Sí, espera un momentito. Una cosa importante. Los LED que se van a instalar ahí son LEDs cálidos, es decir, no son blancos fríos. Sí, lo que tú dices es un proyecto de torno a 600.000 euros para cambiar, para arreglar, adecuar o modernizar, como quieras llamar, el sistema eléctrico de la Berzosa. ¿Por qué? Porque como consecuencia de estas sentencias y de acuerdos municipales, la luz de la Berzosa, cuando digo luz de la Berzosa me refiero a la luz de los viales públicos. La Berzosa, o sea, la unidad de vecinos, ha pasado a coste del ayuntamiento. Pero para ello es necesario adecuar todo el sistema eléctrico, no soy técnico, pero entiéndeme, lo digo, el sistema, había transformadores prácticamente quemados, había farolas que tenían los cables por fuera, lo digo en plan coloquial, ¿no? Sí. Y ese es un proyecto hecho con fondos PIB, Plan de Inversión Regional, el antiguo Prisma, que lo paga la Comunidad de Madrid. Hay varios proyectos de esos y uno de ellos es ese que tú mencionas de 600.000 euros, de más o menos 600.000 euros para eso, es para la Berzosa. No es tanto de contaminación lumínica, no, que
sepa, no afecta tanto a las luminarias como a la infraestructura eléctrica. Vale, o sea que no Pues disculpa porque no te he sabido responder y esa es la respuesta adecuada. para ayudarnos. Muchas gracias. Primero, antes de Adai, ¿habías levantado tú el brazo? Sí. Soy Arantxa. Hola, Arantxa. Soy concejal del PSOE y bueno, por andar un poquito en lo que ha dicho... Si queréis encendemos la luz porque... No, y así os veo las caras. Vaya, pues tú no sabes lo que estaba sufriendo yo, Arantxa, bonita. Claro, yo estoy aquí todos los focos. Yo creo que es una oportunidad porque no sabemos hasta dónde puede ser este proyecto que hay en la Berzosa. En estos meses se tiene que resolver hacia dónde se va a ir dirigidos esos fondos y sí es una oportunidad para que se tenga en cuenta si finalmente se van a cambiar no solo, como dice José, la infraestructura, no todas, sino porque los transformadores no se van a cambiar, pero digamos que son las farolas, es lo que en principio se tiene en cuenta, pero bueno, ya no dirá, ¿verdad? Pues ojalá que el proyecto incluya ya estos criterios. Claro, o sea, la cuestión es que tenemos la oportunidad de que se metan estos criterios por un lado y por otro, el problema es que no se pueden financiar dos cosas con subvenciones, o sea, una misma cosa, disculpa, con Claro. dos subvenciones, ¿no? Entonces... y nada. Pero en ese sentido yo creo que son diferentes. O sea, algo es una intervención urgente en la Berzosa para sustituir defectos que hay y otra es hacer un análisis del municipio de dónde hay que intervenir para cambiar luminarias, cambiar farolas. Solo a la subvención del IDAE. A la del IDAE, pero es que la del IDAE va para cambio de sistemas integrales de alumbrado público, de todo el alumbrado público del municipio. O sea que no tiene que ver con lo de la Berzosa. Esto ya nos metemos en... Pero bueno, en cualquier caso, como también está siempre detrás la nube de eficiencia energética, etcétera, Sí. pues en cualquier caso pues se trabajará para que todos estos... Hombre, ojalá que la intervención que se va a hacer en la Berzosa, si ya está aprobada y ya se haga con criterios adecuados, o sea, con unas bombillas adecuadas que no emitan, o sea, que sean cálidas, que tengan menos de 3000 K, que se dicen técnicamente de temperatura de color, de temperatura de color, y que los sistemas de iluminación estén dirigidos hacia donde tienen que estar dirigidos y que no pidamos una cantidad de luz como para poder ir leyendo el periódico mientras vamos paseando cuando lo que estamos haciendo es pasear, que no necesitamos mucho más. Todo esto no está contemplado en estos rapones. En este mes se va a dirimir, entonces creo que es el momento. Pero lo habéis hablado, yo pensando en la contaminación lumínica, ¿lo habéis contemplado? ¿Lo habéis hablado sobre ello? ¿O habéis pensado en utilizar estos...? En nuestro equipo seguro que sí, porque iba dentro de nuestro programa. Pero bueno, ahora hay que exponerse a la OCP y hay que llegar a un acuerdo con todos los equipos y no creo que haya ningún problema, pero trabajaremos para que sí. Yo, sabéis que la oferta se ha hecho a todos los grupos municipales. Les hemos ofrecido a cada uno de los grupos, si quieren, entrevistas. El Partido Socialista nos ha respondido diciendo que sí, que quieren tener una reunión conjunta con nosotros. Con Izquierda Unida no ha habido esa respuesta formal, pero ya ha habido una primera entrevista. Con el Partido Popular tuvimos una reunión antes del envío del documento con la concejala de Medio Ambiente, a la que fue también Juan de Lozar, y después hemos tenido una reunión para hablar de estos temas, de esto de la jornada, de la normativa autonómica y demás, con el alcalde. Y el alcalde se ha mostrado receptivo a analizar la situación, se despidió diciéndonos que iba a hablar con el alcalde de Cerceda, con Javier de los Nietos,
para comentar con él y valorar la situación, de modo que ojalá que sí y ojalá que entre los grupos políticos se pueda llegar a un acuerdo y solicitar esta subvención que creemos que es absolutamente ventajosa bajo nuestro punto de vista. Perdona, José, antes había Nacho pedido. Yo muy breve, porque tampoco quiero desviar la atención de lo que es la charla. Saber más José Ramón y Arantxa, pero yo creo que el proyecto que se va a hacer en la Verzosa es que ya que el ayuntamiento va a recepcionar la red de alumbrado público, lo que van a hacer, ha recepcionado, es cambiar la red de tierra fundamentalmente por un tema de seguridad, es un tema de eficiencia energética, de contaminación lumínica y de la... Y eso cuesta 600.000 euros. Al final, si no tiene la toma de tierra bien, se producen derivaciones y hay un riesgo para las personas, entonces yo creo que por ahí va. Es que me pregunto si esos son 600.000 euros porque la subvención, cuando yo estuve hablando con el alcalde de Cerceda, preguntándole, me dijo que el primer concurso que salió para el proyecto que se va a llevar a cabo salió por 1.650.000 euros, pero que para hacer el mismo trabajo finalmente ha salido por 960.000 euros. Por eso digo, si no son 960.000 euros para abordar la iluminación de un municipio con 3 núcleos de población tan distantes, me parece que 600.000 euros para ponerle la toma de tierra a la Verzosa puede ser mucho. Pero yo no tengo ni idea, tú sí que trabajas en el sector y lo debes saber mejor. Bueno, no, estoy de acuerdo, bueno, hay que tener en cuenta que la Verzosa tiene 75 kilómetros de viales. Ya. O sea, yo creo que son más viales de Cerceda, Matarpino y Igualo juntos. Pues puede ser. Eso es lo primero. Lo segundo es eso, es más vial, pero también está formado lo que hay que cambiar. O sea, yo he visto el proyecto y está, y mira que yo soy de la oposición, está ajustado. Vale. Bueno, pero no quería hablar de eso. No te voy a felicitar por la charla, porque como es mi cuñado, podía quedar mal. Podía quedar como de familia, ¿no? No, me ha gustado mucho. Solamente una cosa, yo creo que las causas de la contaminación lumínica se están mirando una importante, y es el modelo urbanístico. También, claro. Yo creo que es un tema importantísimo, sobre todo en zonas, llamémosle, semirurales. Yo creo que el modelo urbanístico que se ha seguido en España, y muy en concreto la Comunidad de Madrid, de transformar Madrid en la comunidad de una gran conurbación urbana. Esperanza Aguirre llegó a decir que a él le gustaría que la Comunidad de Madrid fuera como la gran conurbación urbana de Los Ángeles, lo cual me da la burrada más grande que se ha hecho urbanísticamente. Eso ha influido mucho en la contaminación lumínica. Primero porque se ha expandido horizontalmente y en segundo lugar porque claro, no es lo mismo iluminar viales, por hablar sobre los viales, en una ciudad concentrada que, como hemos dicho, la Verzosa 75 kilómetros sobre la urbanización. Yo creo que un factor muy a tener en cuenta que, claro, que técnicamente es muy difícil, es casi imposible de meter en mano, a no ser que cambiemos radicalmente la ley del suelo y cortes con eso. En cuanto a los factores técnicos, creo que vamos, nos hemos hablado tú y yo varias veces, y eso, en cuanto al compromiso del Grupo Municipal de Izquierda Unida, yo se lo he dado por hecho. Pues cosa que nos alegramos. Cosa que nos alegramos. Lo de las luces ya está, porque antes, perdón, no sé si había olvidado. Yo creo que estaba antes Antonio. Felicitarte sobre todo por la capacidad de síntesis. Menos mal que no eres familiar, No, aunque sí amigo. Es no familiar, pero como he visto el proceso de incorporación multidisciplinar del proyecto, meter en una hora tantas disciplinas y darle un hilo conductor yo creo que es digno de felicitar. Y luego, por otro lado, un apunte, y es que la biodiversidad nocturna de Ebro, más allá de un indicador de la contaminación, es un gran indicador de la biodiversidad de Ebro. Sí. Y de la biodiversidad del pueblo. Y te doy 3 datos. Todas las mariposas diurnas que se han visto en hoyo los últimos 10 años no llegan a 50 especies. Todos los insectos que solo en este verano se han visto atraídos por trampa de luz son 147 especies. Todas las mariposas nocturnas de España, o sea, diurnas, no pasan de 500, 700. Solo en la Comunidad de Madrid se estima que puede haber 10.000 mariposas nocturnas observables a simple vista. 10.000 especies, ¿qué es decir? Con lo cual, si estudias las especies que son afectadas por la contaminación nocturna, estás estudiando un porcentaje muy elevado de la biodiversidad que tiene el pueblo. Claro, es lo que hablamos de
es lo que hablamos de los ecosistemas, es decir, estamos mirando un elemento que puede ser un buen indicador de la salud de un ecosistema. Sí, sí, sin duda, pero además porcentualmente Claro. demostrar 10.000 especies frente a 200. Claro, La polinización de 10.000 especies frente a la polinización de 200. claro. En una base de 800, 900 plantas distintas en el pueblo. Entonces, el peso en biodiversidad de las especies nocturnas, especialmente lepidópteros, pues es muy grande, per se. Quiere decir polillas. Cuando dice lepidópteros, le hace polillas. Sí, polillas. Esa gente no cree que comen ropa, pero en realidad comen muchos tipos de plantas, polinizan muchos tipos de plantas y son presa de muchos animales. Claro. Entonces son la base de nuestro ecosistema con otros. Son numéricamente. Adai. Pues lo mismo, te voy a felicitar, me encanta. Me ha parecido una charla buenísima que estamos deseando que se vuelva para compartir. No iba a hablar de esto, pero con toda la biodiversidad que hay de lepidópteros o mariposas y polillas nocturnas, se ha mencionado que la diurna está disminuyendo. Claro, yo tengo abejas, es que vuelan. Me las depredan de noche, se mueven de noche, se pierden de noche y ya las veo volar y pues se agotarán de noche. Entonces la oveja está volando de noche en Madrid y es una observación directa. Luego cuando has hablado de la melatonina, has mencionado la obesidad, yo sé que la melatonina se está utilizando contra la obesidad. O sea, es una hormona que se tendrá para dormir y, o sea, que están relacionadas. Claro, es que es eso. Lo que produce obesidad no es la melatonina, es la supresión de la síntesis de melatonina. Es decir, lo que es sano es tener un pico de melatonina. Si tú con la luz te lo eliminas, pues se provocan todos esos problemas de falta de sueño, insomnio, obesidad, síndromes hormonales de todo tipo, incluso los que acaban desarrollando cáncer, ¿no? Sí, que es un tratamiento que fíjate si esto tiene una derivada, si lo habrán pensado, que es que ya a día de hoy contra la obesidad se está dando melatonina, porque es verdad que... Porque es eficaz, si es que es eso, si es que... Y que a lo mejor la obesidad está aumentando también porque estamos generando menos melatonina por la contaminación lumínica. Yo no te sé decir si la obesidad está aumentando por la contaminación lumínica o no. Sí sabemos que la contaminación lumínica aumenta en los estudios caso control, digamos, como se hace la ciencia, las estadísticas, sí sabemos que aumenta la obesidad. Es como lo mismo que el cáncer, no es que pongas a una persona ahí de dieta para ver si acaba desarrollando cáncer, ¿no? Se hacen estadísticas. Claro. Bueno, me ha apuntado alguna curiosidad, también comentar que lo de los insectos se están estudiando también, o sea, no me quiero salir tampoco, pero se están promocionando solar térmica de muchos espejos que enfocan a una torre y se... Bueno, pues eso atrae muchísimos insectos y detrás de los insectos muchísimos pájaros y esa solar térmica por el movimiento de insectos tiene un impacto tremendo. Eso va a tener un impacto tremendo. Fijaros que con todo esto del estudio que estamos haciendo, hay una cosa que es una pena que no esté en este momento Antonio aquí presente, porque decían los que han hecho el trabajo de la disminución del 75% de tal, dicen que la metodología que han utilizado implicaba no poner la trampa en el mismo sitio, en el mismo año, justo para cuidar la biodiversidad. Si tú pones en un mismo lugar siempre, tú tienes un foco de contaminación lumínica, por ejemplo, o una trampa de luz ultravioleta para atraer, yo si la pongo en mi casa, pues las polillas de 2 kilómetros alrededor van a acabar desapareciendo en 15 días. Entonces, no hay que abusar. Yo lo que he decidido por mi salud y la de las polillas es ponerla cada 2 o cada 3 meses, la trampa, para poder ir monitorizando la evolución, pero no por obtener mayor cantidad de datos el acabar rompiendo la diversidad. Entonces lo que estás contando tú es eso, es lo mismo, es como si tuvieras un gran foco de atracción de insectos voladores, ¿no? Es lo que aquí nos puede pasar, por ejemplo, con el polideportivo y entonces pues tú tienes ahí todo eso lleno de murciélagos porque están comiendo insectos, porque entonces estás alterando completamente el ecosistema. Esa es otra de las preguntas que te iba a hacer. He visto que con la Politécnica estáis haciendo algo con quirópteros. ¿Qué hacéis? No con quirópteros. En general ellos son los que nos asesoran para los estudios de biodiversidad. Y estamos todavía en una fase muy preliminar, pero también en la Politécnica, por ejemplo, está la coordinación del proyecto Stars for All, que son informáticos,
A mí me gustaría que se acabara desarrollando un sistema en el que se integraran los datos de las plataformas que ya están recogiendo datos de contaminación lumínica y los de las plataformas que están recogiendo datos de biodiversidad para hacer el cruce de interrelación. Es decir, que el modelo que estamos siguiendo en Hoyo pueda validarse y luego extenderse, digamos, pues como un sistema útil y válido. Eso es lo que queremos. De hecho, hay un evento para el que nos han invitado, que es el del próximo viernes, que le llaman un hackathon. Un hackathon es una especie de maratón de hackers en la Politécnica, que es para tratar sobre el clima. Es la 50 y tantas edición del Climatron, o algo así, o Climaton, que es reuniones de hackers para resolver problemas, generar softwares en torno al cambio climático. Y en este caso se va a dedicar a la contaminación lumínica. Nos han propuesto que lleváramos temas y que llevamos una charla. Todavía no se ha terminado de concretar, pero es posible que el sábado de la semana que viene demos una charla allá. Sí que hemos propuesto temas, pero ahora tienen que ser aceptados por los hackers. Esto me gusta, me voy a poner a trabajar en ello. La última, como también me gustaría llevar la propuesta a mi ayuntamiento y colaborar o trasladar el proyecto Sí. allí, cuando has dicho que es un poco la iniciativa va a ser desplazarse un año al 2018, ¿nos esperamos o trasladar para esa? No, al 2018 es para presentar la normativa, el borrador de la normativa de regulación de la iluminación nocturna en la Comunidad de Madrid. Pensamos que es un tiempo razonable para obtener borradores, analizarlos, generar algo adaptado a la Comunidad de Madrid, con sus peculiaridades de parques regionales, parques nacionales, zonificaciones y demás, y empezar lo que es el proceso de discusión con los grupos políticos, para que cuando llegaran las jornadas de octubre del 18 estuviera algo medio maduro y que no se te cayera la cara de vergüenza de decir, he presentado algo que me han tirado a la basura, ¿no? Según lo he hecho, sino que ya estuviera bastante avanzado. Eso es lo del 18. Lo de la solicitud de subvención es una convocatoria abierta que cualquier municipio de España lo puede pedir. A mí, hace una semana me dijeron, lo decimos para todos los municipios y debí poner una cara y dijeron, o esperamos primero a que lo solicite hoy y luego ya se lo decimos a los demás. Porque claro, es que entramos en la competencia de fondos. Haz lo que quieras, porque para eso te lo has ganado viniendo a la charla. Y enhorabuena por el trabajo de Inclusión Ciudadana, por todo lo de... Vamos, muy bien. Y yo la semana que viene va a dar eliminación a mesa de contratación. ¿Ah, sí? Pues si quieres que charlemos a lo largo de la semana que viene, alguna mañana o alguna tarde, pues si quieres que charlemos alguna cosa un poquito más. Yo no sé mucho más de lo que he soltado hoy. Bueno, algunas cositas sueltas más, pero... Respecto a la normativa, salvo de hoy, la normativa para la Comunidad de Madrid, creo que sería muy importante que tuvierais en cuenta el proyecto de nueva ley del suelo de la comunidad. De hecho, hoy estaba yo de venir aquí, voy a pagar, que hay una charla muy interesante sobre la nueva ley del suelo. Hay que estudiárselo, sí. Porque esa nueva ley del suelo, por lo poquito que yo conozco de ella, cuando yo no me la he leído entera, pues la tengo en casa, no tengo el ordenador, esas cosas que ya está pensando en abrir la urbanización a espacios naturales. Con lo cual, eso, aparte de otras connotaciones muy importantes, también puede tener esta, claro. Sí, vamos a ver, a nosotros nos sobrepasa lo de elaborar nosotros un borrador, nos sobrepasa claramente. O sea, nosotros lo que estamos actuando es de chispa, incendiaria para que la gente se ponga a trabajar, ¿no? Entonces, igual que con los grupos políticos, pues hay que hablar con Ecologistas en Acción, hay que hablar con los actores que tienen que ver con todo esto y que sean la gente que sabe los que lo elaboren. Nosotros lo que hemos hecho de momento ha sido pedir normativa. Hemos pedido normativa, sabemos que ahora mismo se está elaborando una nueva normativa en Andalucía que sustituye a la anterior y entonces estamos intentando contactar con un miembro de Ecologistas en Acción de Andalucía
para ver si podemos hablar, nos puede pasar información y demás. Lo mismo con el coordinador, Óscar Corso, el coordinador del proyecto europeo, que tiene acceso a, probablemente a normativa europea de diferentes lugares, ver si nos puede pasar borradores de normativa que tengan en cuenta las recomendaciones de los organismos internacionales, porque normativa europea, no creo que nos lo he dicho, ahora mismo la normativa, estamos gastando en Europa un 15% de lo que nos permitiría la normativa europea. Es decir, podríamos estar gastando 10 veces más o 8 veces más sin pasarnos de la normativa. Es decir, está absolutamente pasada, obsoleta, ¿no? Lo mismo pasa con la española, claro, porque es una transposición de la europea. Y es que tenemos la oportunidad de hacerlo. Y de hacerlo, yo creo que no merece la pena hacerlo a nivel local, que es mejor hacer el esfuerzo para conseguirlo a nivel de la comunidad. Que además a nosotros, desde Hoyo, lo que estamos viendo es lo que nos viene de fuera. Nosotros también contaminamos y sobre todo lo pagamos durante las noches en nuestras casas, cuando estamos recibiendo la luz de las farolas que nos rodean. Esa es la que más nos está contaminando, producida en Hoyo. Pero respecto a los ecosistemas y respecto a la calidad del cielo y demás, es más el cinturón que nos rodea que lo que nosotros emitimos, aunque también somos culpables. Arantxa, perdona. Había por ahí una... Ah, perdona, Vicente, me he olvidado de ti. No, no te preocupes. No, era simplemente comentar algo, esto que habías dicho antes de los ayuntamientos, que aquí tenían, o sea, había normativa y se me estaba ocurriendo que nosotros hace poco cambiamos la luz ahí en la urbanización y debe haber alguna normativa porque nosotros teníamos luz amarilla y la tuvimos que cambiar a blanca. Pues no hay normativa. Y lo han hecho al revés, o sea, lo han metido a luz blanca porque ahorra dinero. Pero es que por eso os estoy diciendo que el problema de la contaminación lumínica es un problema asociado al desarrollo tecnológico y a que presumiblemente, como consumen menos, pues por el mismo dinero puedes iluminar 10 veces más. Entonces dices, bueno, no voy a iluminar 10, pero sí 3 veces más, porque me sigo ahorrando mucho dinero. Entonces, eso es lo que está pasando. Eso es un signo de lo que está pasando, ni más ni menos. Claro, es que baja el consumo, pero aumenta la contaminación lumínica, aumenta el componente azul de la luz y aumentan los riesgos para nuestra salud y la del ecosistema. Pues eso... sí, cuando estuvimos hablando con el alcalde o con Juan de Lózar y demás, les sonaba eso de que el LED blanco es malo. No, pues sí lo es. Si es que es lo mismo que decía, la comunidad sanitaria no es consciente del problema que hay ahora mismo todavía. Y los políticos no lo son. Y los ciudadanos tampoco. Por eso son importantes estas charlas, estas actividades y la actividad del grupo. Creemos que esto es un lujo, lo que tenemos en Hoyo, y que ojalá que podamos ir replicando, ir concienciando en nuestra comarca y en general ir difundiéndolo. Estamos bien conectados, esa es la verdad. Habéis visto que tenemos la suerte de que quizás porque se necesitaba estamos siendo muy bien recibidos en cualquier lugar, ¿no? Antes comentabas de que nosotros aquí en España que gastamos mucha más luz que se gasta en Alemania, por ejemplo. Por kilovatio, no por kilovatios y emitimos mucha más luz. Sí, pero eso, vamos, no sé, yo, según Endesa, estaba trabajando en una empresa y entonces los italianos que compraban Endesa, pues llevé varias veces a uno de los dueños, al gerente, pues llevé a Endesa, varias veces. Y entonces hablaba conmigo, o sea, teníamos en el coche, pues iba a recogerlo, venía un avión particular, iba a recogerlo a Torrejón y Torrejón lo llevaba a Endesa, estaba allí, luego lo volvía, era dueño de mi empresa también. Y entonces, siempre que íbamos en el coche me sacaba el tema del tema de la electricidad. Y decía que en España, al final, la conclusión que tenía era que en España que pagábamos que se gastaba tanta electricidad, se derrochaba tanta electricidad porque era muy barata. Es más, porque era
Y el tío se llevaba manos a la cabeza y decía, claro, en España, dice, es que se gasta, o sea, derrocháis tanta electricidad por lo barata que es. Y llevaba razón, porque además, si tú te vas a toda Europa, digo, llevaba razón, bajo mi opinión, si tú te vas a toda Europa, lo que se utiliza, por ejemplo, las casas particulares, es todo gas. Y aquí, sin embargo, lo hemos cambiado todo por vitrocerámicas y por no sé qué, tanto. Eso es otro problema, digamos, paralelo, ¿no? Que es el de las emisiones de CO2, del modelo que tenemos de vida, ¿no? y demás. Pero sale un poco del foco de lo que es la contaminación lumínica. Y estamos en contaminación lumínica y tenemos que aprender a enfocar. Entonces, vamos a centrarnos hoy aquí. Otro día hablamos de esos temas. ¿Te parece, Vicente? Claro. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Arantxa. También habría que preocuparse un poco por la contaminación de las propias viviendas, ¿no? Por ejemplo, ¿De las propias? de las propias viviendas. Viviendas. Ah, bueno, eso desde luego. He hecho ahí un amago en la charla, porque tampoco es que la charla toca muchos palos, ¿no? Con el tema de los espectros de emisión de los iPhones o de las tabletas, ¿no? Que también tiene un enorme componente azul. Entonces, eso es lo de menos, eso no contamina porque sale así. O sea, ni contamina otras casas, ni contamina el cielo, es muy poco. A mí me preocupa mucho más lo que pasa dentro de la casa, por la salud de sus habitantes. O sea, si tú estás viendo la televisión hasta las 2 de la madrugada, pues son horas de melatonina que te estás quitando. No horas de sueño, sino horas de melatonina. Horas de salud. Estamos bastante concienciados en casa, de hecho, bueno, pues sabéis que ahora los móviles están quitando por la noche la luz azul, precisamente por eso. Por eso, gracias a los hallazgos. Está habiendo cambios también en la tecnología. Uh-huh. Y otro de los temas es si habéis contactado con otros grupos de ciencia ciudadana que están haciendo trabajos parecidos a vosotros o no. Que yo sepa, no hay nadie que esté haciendo trabajos enfocados a contaminación lumínica. Grupos de ciencia ciudadana hay muchos. Biodiversidad virtual es un ejemplo muy claro. Entonces lo que hacemos es que colaboramos, ¿no? Sobre obtención de datos, lo máximo que hay en colaboración de ciencia ciudadana es: te presto mi casa para que pongas el aparato, esto que os he enseñado que estaban midiendo en Hoyo de Manzanares. Entonces, bueno, pues así se consigue a lo mejor que la Complutense de Madrid pues, pueda tener 180 estaciones de vigilancia, gracias a la colaboración de ciudadanos. Pero no es lo mismo. O sea, esto, lo que nosotros pretendemos hacer, y ojalá que salga bien, es una participación mucho más activa, ¿no? Queremos intentar, quizás la diferencia, otros modelos de ciencia ciudadana generalmente salen de los organismos de investigación, diseñan el proyecto y piden la colaboración de los ciudadanos para obtención de datos o de vigilancia. Conozco un caso, por ejemplo, que también por el trabajo anterior que tuve, el Mosquito Alert, que es para el mosquito tigre, que aquí no lo tenemos, pero es un problema en expansión por todo el Mediterráneo y acabará llegándonos aquí. Entonces, eso es un sistema en el que tú, igual que con lo de fotografía y biodiversidad, le haces una fotografía de un mosquito y lo envías y te dicen si es un mosquito tigre o no. Y si lo puede ser o lo es, inmediatamente y es nuevo en la localización, inmediatamente se desplazan para valorar el problema e intentar atajarlo. Pero es eso, se diseñan desde arriba y se pide la colaboración ciudadana. Esto ha sido un poco raro, porque ha sido desde aquí diciendo: queremos ponernos a trabajar, ¿en qué os podemos ayudar? Entonces ha sido la diferencia, ¿no? Entonces nos han instalado ya el emisor nos van a hacer el recorrido por las pistas, pocas pistas que hay que no estén iluminadas del municipio y que sean transitables en vía. Es decir, por la Berzosa no se puede hacer nada, por la carretera de Torre a Colmenar, pues por tramos, y luego pues la pista, yo creo, de Navalvillar, ¿no? Pero poco más. Y luego me dijeron que estaban intentando diseñar una adaptación de ese dispositivo que tiene que tener el lector del cielo y al mismo tiempo un GPS y un ordenador para integrar los datos, para que fuera portátil, lo podía llevar en una mochila, o andando o en una bicicleta. Entonces, bueno, pues si no terminamos, yo creo que sí, porque eso no hace falta hacerlo muchas veces, sino con que lo hagas una vez en el año,
o 2 veces o 3 veces hasta que cubras todo en días que sean oscuros, es decir, luna nueva o antes de que salga la luna, pues ya tendremos obtenido el mapa. Eso es muy difícil. Ahora mismo, yo creo que a nadie se le ha ocurrido hacer una locura como la que nosotros nos hemos planteado. Pero no. Locos hay en todas partes. Muy poca, yo creo que muy escasa. Yo creo que muy escasa, no. O sea, los mosquitos que puede atraer una luz de un coche no tienen nada que ver con lo que puede atraer una farola, ¿no? De las que están permanentemente puestas a las 4 de la mañana o incluso las que están iluminando parques infantiles a las 5 de la madrugada o a las 3, ¿no? Que no tiene ningún sentido. No, los escaparates, la luz que dispersa. Los escaparates, aquí creo que en el parque regional está muy regulado, ¿no? En Madrid no, pero aquí sí, aquí está regulado. Aquí no hay, aquí, y no hay anuncios fluorescentes y todo eso porque está regulado ya. Es una fuente de contaminación. Sí. ¿Y si os habéis planteado a medio plazo hacer alguna colaboración con otro país? Bueno, espera, que estamos en hoyo. De momento estamos en hoyo. Ya, pero también hay que ampliar las miras. No, mira, lo que sí te puedo decir es que nos han... Sí. A ver, Sí. bueno, yo trabajo en países en desarrollo. Sí. Entonces me parece muy interesante porque yo he vivido 4 años en Nicaragua y lo primero que me fijé, cuando llegué es que no hay luz. O sea, desde el avión no ves luces. Y entonces es una cosa muy interesante porque claro, allí vivíamos con todo tipo de coleópteros por la noche, con todo Claro. tipo de insectos, ¿no? Entonces, sí que se puede hacer alguna colaboración. Claro, ahí hay, sí, se puede hacer comparativo, pero es muy complicado. Primero, dejémonos asentarnos y demás, ¿no? Es un tema muy complicado. Ahora mismo, el otro día me decía un profesor de la Politécnica que había estado en una ciudad de La Pampa y dice, están todos encantados por la cantidad de luz que le habían puesto, todos les blancos, todo brillante, todo, ¿no? Entonces, dice, no son conscientes de que están sembrando los cánceres de su futuro, pero ahora mismo para ellos es que es seguridad, es que es... No, es que no es para ellos, es que para todos es seguridad. Bueno, no, pero es que la seguridad... No, digo para ellos, no, es que los LED blancos no te dan más seguridad. Los LED blancos no te dan más seguridad. La iluminación correcta. Claro, mira, dentro de un mes, el 17, aproximadamente, el 17 de noviembre, hay unas jornadas en la Universidad Autónoma sobre ciudadanía, gobernanza, no sé qué, y nos han invitado a dar una charla. Y ese proyecto, ahí lo que hemos puesto en el póster es iluminación nocturna inteligente. 2 puntos, una oportunidad. Porque no se trata de luchar contra la iluminación nocturna, no. Es de que la iluminación nocturna que diseñemos, que utilicemos, esté hecha con criterios de inteligencia y de sostenibilidad. Que utilicemos las fuentes de luz adecuadas, que no sean contaminantes, que regulemos la intensidad a donde es necesario y sin perder seguridad, desde luego. Yo creo que es un poco mito lo de la seguridad, porque la chica misma de la mesa y también lo primero que le llamó la atención es esto es horrible, es de día todo el rato y Dinamarca es más seguro. Luego yo también había al final de un culo de saco, los vecinos quisieron poner farolas por cuestión de seguridad y a mí me parecía todo lo contrario. Y luego molestan las farolas, claro. Pero si no hay luz, pues nadie sabe cuándo llegas. Si hay luz, te pueden estar esperando, o sea que la seguridad tiene mucho. Pues puedes poner un sensor de movimiento y que se ilumine y entonces así, además va siguiendo mejor al ladrón o al violador. Quiere decir que es la mejor manera. Mira, si es que yo cada vez que subo hacia mi casa y paso por la avenida Francisco Ayala se llama, ¿no? La que va a la Cabilda por el instituto, y veo esa avenida que no tiene viviendas, toda iluminada, y llegas ahí y ves el colegio todo iluminado a las 2 de la madrugada, y dicen por seguridad, pero ¿por seguridad de qué? O al contrario, les estás facilitando que haya botellón. Claro. Un poquito, pero no estoy nada de acuerdo. O sea, yo he vivido en un país pobre y lo siento, pero hay violaciones por el tema. O sea, Sí. vosotros vivís desde esta
Vale, pero yo te digo iluminación nocturna inteligente. No te quiero decir que no haya iluminación. Sí, pero Te quiero decir que... depende del nivel de violencia que hay en cada zona. O sea, Mira, hay como estudios... nosotros estamos acostumbrados Sí. a nuestra Es, seguridad, es una de las... nuestra percepción. Arantxa, es una de las cosas que se han investigado. La relación entre la luz y la seguridad. Y se han hecho estudios, por ejemplo, Scotland Yard ha hecho 2 estudios sobre el tema, cambiando en barrios, o sea, comparando criminalidad con índice de iluminación y valorando las subjetividades de cada uno de los habitantes de los barrios. Las conclusiones, en principio, de esos estudios son clarísimas. Pero hechas en el norte, discúlpame. Vale, pero disminuye la criminalidad. Mira, cuando mejoras lo que hay, es otro estudio, los barrios que mejoran su iluminación tienen menos índice de criminalidad. No, los barrios que mejoran su iluminación son porque mejoran su calidad de vida. Entonces, claro, corrige el error estadístico. Entonces, por eso hay que hacer estudios bien dirigidos. Y entonces, por eso te digo que la iluminación que sea necesaria para mantener la seguridad. Y ya está. Más allá de eso, no. Y bien dirigida. Es decir, ¿qué seguridad te va a dar estar iluminando con un foco para todos los lados? No, ilumina los conos que tienes que iluminar, de donde tienes que observar para no caerte o para vigilar a una persona que te quiera agredir. Pero no ilumines fuera de ángulo, ni con luz inadecuada. Y luego que estamos hablando de intensidad, pues con la intensidad que sea necesaria. Y ya está. Eso estamos de acuerdo, pero el factor ese no lo podemos... No, claro que no. Es uno de los factores más importantes a considerar. Por eso hablamos de iluminación nocturna inteligente. Porque... Vale. Bueno, pues en nombre de José Luis os esperamos para la próxima conferencia, que no me acuerdo ya cuándo era, que es el próximo viernes 10 de noviembre.